y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones del... Las imágenes de la información que estaremos presentándole durante los próximos minutos. A nombre de todo el equipo de Milenio 18 horas, su servidora Magda González le da la bienvenida, le invita a que se quede con nosotros, va a estar bien informado. Iniciamos. Como le dimos a conocer, con puntualidad esta madrugada el Senado aprobó en lo particular y en lo general la reforma al Poder Judicial sin cambios a la minuta que fue enviada por la Cámara de Diputados. Con casi 300 reservas se fueron desahogadas en las últimas 3 horas. El Senado finalmente concluyó la discusión de las reformas a las 4 de la mañana. La reforma aprobada por el Congreso establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. La reducción de la Suprema Corte de 11 a solo 9 integrantes, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura para ahora ser sustituido con un órgano administrativo y un tribunal de disciplina judicial. Tras todo esto, senadores van a tomar su primer puente, ya citaron una sesión hasta el próximo 18 de septiembre. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Y en una entrevista aquí en Milenio Noticias con Samuel Cuervo, el ex gobernador de Veracruz y senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares declaró que tras el voto a favor de su hijo para aprobar esta reforma al Poder Judicial, ambos tienen la conciencia tranquila. Aseguró que no tienen planes de salir del partido Acción Nacional. La conciencia porque hicimos lo que teníamos que hacer. Después de un análisis muy serio de que nos llevó casi una semana, Miguel determinó dar su voto por la reforma judicial. Una reforma que si bien no es perfecta, sí va a mejorar la impartición de justicia en el país. Era realmente increíble el desconocimiento de los propios senadores, de varios senadores y senadores que se opusieron. Increíble el desconocimiento acerca del dictamen. No puede ser, es una irresponsabilidad tomar la decisión de votar a favor o en contra sin leer siquiera lo elemental del texto que se está presentando. Miguel hizo un análisis, yo le ayudé a hacerlo durante casi una semana. Analizamos el dictamen, analizamos la situación actual del Poder Judicial, analizamos las distintas reformas que se hicieron a lo largo de la historia, particularmente la de 1994, y Miguel llegó a la conclusión de que debería votar a favor. Y esto no debe generar de ninguna manera una reacción de coraje, de en contra de él, porque lo que hizo primero fue conciencia y segundo, seguro de que esto va a traer bien para el país. Y cuando se tomó esta decisión de salir a los medios para decir voy en contra o a favor, el dictamen ni siquiera había llegado. ¿No se iría a Morena usted? No tengo ningún plan de salirme del PAN. ¿El senador Yunes Márquez le ha comentado algo si él tuviera la intención? Tampoco. Pero ahora que sigue en el camino de esta reforma al Poder Judicial, el siguiente paso es que cada uno de los congresos estatales analicen, discutan y voten a favor o en contra de esta iniciativa. Para que esta propuesta pueda avanzar y sea oficial, son 17 de los 32, es decir, la mitad más uno de los congresos estatales los que deben votar a favor de la misma. Una vez que 17 congresos le den su visto bueno a este dictamen de la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador, va a la presidencia, la firman y entonces podrá aparecer en el diario oficial de la Federación para que ahora sí entre en vigor. Y hasta este momento en que le informo, los congresos estatales que ya avalaron la reforma al Poder Judicial son
Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. Son 4 los congresos estatales que avalan esta reforma hasta este momento en que le estoy informando. Y por su parte, el Congreso de Querétaro continúa analizando esta reforma al Poder Judicial. Bueno, fue ya rechazada en la comisión. Precisamente para hablar más sobre el tema tenemos en la línea a Ana Paola López Virlain, presidenta del Congreso de Querétaro e integrante precisamente en la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, diputada. Magra, un gusto saludarlos y muchas gracias por el espacio. Gracias. Pues la reforma fue rechazada en la comisión, ¿es así? Efectivamente, el día de hoy fuimos notificados alrededor de las 12 del día, en donde tuvimos la oportunidad de sesionar en la Comisión de Puntos Constitucionales para debatir este tema. Esto es apenas un paso porque posteriormente se tiene que someter a consideración del Pleno de los 25 diputados. El día de hoy no tenemos fecha para sesionar en Pleno, pero bueno, ha sido clara la postura del partido al que yo represento, de Acción Nacional, y pues tenemos que escuchar tanto la opinión de la ciudadanía, de los expertos y de la población queretana para poder, con toda la información pertinente, someterlo a una discusión seria y formal en el Pleno de nuestro Congreso. ¿Abrir el diálogo a la ciudadanía y a expertos y a organismos alrededor de esto? Claro, hemos tenido pues muchas llamadas por parte de cámaras empresariales, de colegios de abogados, de los propios universitarios que quieren manifestar sus opiniones a favor o en contra de esta reforma, y esa es la obligación que tenemos como legisladores, de abrir el diálogo, el espacio y el análisis lo más responsable posible, porque es una reforma trascendental para la vida democrática de nuestro país. Esto no se trata de caprichos políticos ni de visiones personales. Es la construcción de un Estado de Derecho y del futuro de las instituciones y contrapesos de nuestro país. Entonces, con esa seriedad y esa responsabilidad estaremos debatiendo, discutiendo y sometiéndolo a consideración de las y los legisladores del Congreso del Estado. Pensamos que al discutirse de manera inmediata en la comisión, pues asegurábamos que iría al Pleno de manera también inmediata. ¿Por qué se discutió ya en la comisión y después se abre a la opinión? Teníamos, bueno, tanto el diputado Pozo como una servidora teníamos la disposición de hacer la sesión en cuanto recibiéramos el dictamen, para poder entrar en una discusión real con el documento y haciéndolo público a todas las y los compañeros que integran la legislatura. Este es parte de un trámite que requiere toda la responsabilidad posible, y eso es precisamente lo que estamos haciendo, agotando los pasos que se tienen que seguir para que se pueda sesionar en el Pleno del Congreso y podamos fijar la postura que demandan las y los queretanos. ¿Cómo está constituido el Congreso en esta nueva legislatura alrededor de la discusión que se va a llevar a cabo en esta reforma y posiblemente en otras reformas más adelante? Mira, la conformación de esta legislatura, independientemente de las fuerzas políticas que lo integramos, ha sido una legislatura en donde el diálogo, los acuerdos y el bien superior que es nuestro Estado ha prevalecido. Y este y cualquier otro tema de esa relevancia pues nos ha permitido ponernos de acuerdo y poner sobre la mesa esas coincidencias. No creo que sea la excepción con este dictamen de tal envergadura y de tal relevancia para nuestro Estado, y que estaremos, pues cada partido fijará su postura, como fue en el Congreso de la Unión, como lo manifestaron, pero pues estamos abiertos a esa construcción y a esa visión también ciudadana que requiere este dictamen. La legislatura efectivamente que va a discutir ahora en el Pleno esta reforma. Así es. ¿No tienen todavía, digamos, establecido un programa o un camino a seguir
en relación a escuchar la opinión de la ciudadanía y los diferentes organismos. Sí, hemos tenido comunicación las integrantes de la mesa directiva para fijar una ruta, para poner en acuerdo estos temas que te estoy comentando y que de esa manera podamos convocar a la ciudadanía, a los interesados en conocer más y sobre todo a las y los diputados a estudiar a profundidad y con la mayor responsabilidad esta decisión que tenemos que tomar en el Pleno. Estamos, de hecho, ahorita aquí en el Congreso, estamos desahogando algunos temas que tenemos pendientes y eso nos ha permitido tener comunicación permanente durante todo el día de hoy. Excelente. Diputada, dígame una cosa, ¿cómo se perfila el voto en el Congreso del Estado de Querétaro después de que en la comisión ya se votó en contra, o sea, en rechazo de esta reforma? Mira, las posturas de cada uno de mis compañeros y compañeros es de manera individual. Estoy segura que lo harán con la mayor responsabilidad posible y sería irresponsable de mi parte predecir cómo se va a dar esta votación cuando precisamente lo que queremos es tener esa autonomía, esa libertad y esa responsabilidad para generar un voto consciente en favor de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Diputada, hablando de esta individualidad a la que usted hace alusión, mucha de la esperanza que tenían algunos o muchos, una buena parte de los mexicanos en relación a lo que se votó en el Senado de la República precisamente estaba en la oposición, en el PAN, en el PRI, los aliados, precisamente Movimiento Ciudadano, que no es aliado pero es oposición de Morena y sus aliados. Y pues se definió la votación a favor de la reforma precisamente porque actores políticos y legisladores, en particular un panista, prefirió votar de manera individual y no ir con la bancada del PAN y tampoco con la oposición en general, y esto inclinó la balanza hacia que la reforma pudiera ser aprobada. ¿Qué opinión personal tiene usted sobre Miguel Ángel Yunes con esta situación y el comportamiento que tuvo en relación a que pues decidió votar a favor de manera individual, con este voto individual al que usted está haciendo alusión en este momento? Pues muy lamentable, desafortunadamente esa responsabilidad que tenemos de quienes representamos nos obliga a acordar y a dialogar en los grupos parlamentarios. El PAN, te lo digo como militante de muchos años y he pertenecido a varias legislaturas, tanto federales como aquí locales. Podemos tener un pensamiento individual, pero al final hemos salido unidos a defender ese bien mayor o bien superior. Y te puedo hablar por el PAN en Querétaro, estamos unidos, estamos convencidos de que este diálogo y que esta oposición que requiere México hoy no puede tambalear. Sin embargo, yo no te puedo hablar por los otros partidos políticos y como presidenta del Congreso no me puedo extralimitar en mis funciones, que es llevar a cabo y conducir los trabajos de la legislatura con la mayor imparcialidad posible. Entonces, por el grupo al que pertenezco, te puedo garantizar que estamos en la misma sintonía, que estamos dialogando y que estamos generando lo que nos corresponde para defender la democracia y las instituciones de nuestro país. López Virlain, le agradezco mucho, diputada, presidenta del Congreso del Estado de Querétaro, nos haya tomado la comunicación. Estaremos atentos a la discusión de la reforma cuando ésta sea y cuando se defina la fecha precisamente para que esto se lleve a cabo en el Pleno del Congreso. Gracias, diputada. Gracias, Magda, estoy a tus órdenes. Buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de información porque vamos con nuestro enviado especial Ángel Hernández hasta Washington. Allá se llevó a cabo el tercer día del juicio contra Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Adelante, Ángel, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, donde se juzga al Menchito, ha recibido 3 testigos. El Pillo Mojarro Ramírez continuó y terminó con su testimonio. Testificó el policía que participó en la detención del Menchito en Zapopan, Jalisco en 2015. Y ha llegado un nuevo testigo que hizo temblar a la Corte, Herminio Gómez Ancira, exdirector de la Policía de Villa Purificación en Jalisco entre 2012 y 2015. Este sujeto asegura que llegó a ese cargo porque lo puso Nemesio Oseguera Cervantes el Mancho para darle seguridad estratégica y para protegerlo en al menos 5 veces del arresto por parte de emboscadas de las autoridades. Asegura pues también que ha ayudado tanto al Mencho como a su hijo, al Menchito, a traficar drogas. Señaló que en 5 ocasiones ayudó personalmente al Menchito, 4 para traficar cocaína, entre 250 kilos y 20 toneladas de cocaína. Las transportaba a una bodega de su propiedad, desde donde se las llevaban a otros lugares, y después también ayudó a traficar 200 barriles aproximadamente con 200 litros de metanfetamina líquida. Incluso habría ayudado al Menchito a trasladar en algún momento una camioneta de redilas llena con dólares. Asegura que nunca había visto tanto dinero junto en su vida. Esto un poco ha servido para dibujar la violencia, el poder y el nivel de involucramiento del Menchito en las actividades criminales de su padre, porque es acusado de tráfico de cocaína, metanfetamina y posesión de armas de fuego. Ha detallado, por ejemplo, que el Menchito siempre iba armado con una pistola dorada y una AR-15 camuflajeada con su alias, es decir, el Menchito. Estaremos, por supuesto, al pendiente de qué es lo que sucede en la corte. Mañana se prevé que termine con su testimonio. Veremos quién llega, quién es citado por las autoridades. Hasta el momento se ha revelado bastante información aquí en la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia. Les envío un saludo desde Washington, D.C. Estaremos pendientes. Gracias, Ángel. Muy buenas tardes. Gracias y, por supuesto, seguimos, como dice Ángel, pendientes allá en Washington sobre todo este proceso. Y en Nuevo León fueron suspendidos los festejos patrios en 2 de los municipios. ¿A qué se debe esto? Agustín Martínez, adelante con la información. Buenas tardes. Magda, muy buenas tardes. Te saludo desde la redacción de Milenio en la ciudad de Monterrey para darte a conocer que debido al clima de inseguridad y de violencia, la presidencia municipal de Galeana, Nuevo León, decidió suspender las festividades por lo que respecta a la Noche Mexicana y al Día de la Independencia. Las fiestas patrias quedan suspendidas, quedan para otra ocasión o para otros años, al menos en el municipio de Galeana, una localidad ubicada en el sur del estado, a unos 230 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey. Alejandro Pedrosa, el presidente municipal, hizo llegar a la comunidad información en torno a la suspensión de estas actividades festivas, y es que dice, debido al clima de inseguridad y de violencia que se ha registrado en dicha localidad a lo largo de las últimas semanas y los últimos meses, pues han tomado la determinación de suspender estas festividades. Hay que mencionar que el pasado 10 de mayo de 2023, en la plaza principal de Galeana, Nuevo León, hubo una estampida que dejó a por lo menos 60 personas con lesiones, principalmente amas de casa, madres de familia y mujeres adultos mayores. En esa ocasión hubo detonaciones que la gente confundió con disparos. Se trataba aparentemente de la detonación de cohetones por parte de varios adolescentes, pero el pánico, pues cundió en ese lugar, y el desorden también, además de la situación de lesiones para las personas presentes. En esta ocasión se argumenta que la inseguridad es la causa de esta suspensión, mientras que en el municipio de Cadereyta, 30 kilómetros al oriente de Monterrey, las autoridades municipales han determinado suspender estas festividades, pero bajo el argumento de la situación económica y también las condiciones del clima. Aparentemente habrá lluvias durante el próximo fin de semana y al inicio de la que viene, además de que dijeron los recursos económicos que se pudieran destinar en Cadereyta a las fiestas patrias serían canalizados hacia las tareas de entrega, recepción del poder o del gobierno municipal a la administración entrante. Por lo pronto es lo que ocurre. Galeana suspende festividades, también en Cadereyta, pero aparentemente por distintos motivos. Es el reporte. Te agradezco mucho, Agustín. Muy buenas tardes por allá en Nuevo León, y vamos ahora hasta Chiapas con otra información. Está listo con nosotros nuestro corresponsal Abraham Jiménez, porque en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, biólogos y especialistas presentaron un diorama, un espacio para conservar el quetzal.
¿Cómo estás, Abraham? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde el estado de Chiapas. En efecto, pues biólogos ya han presentado y puesto en funcionamiento este diorama. ¿Qué es un diorama? Es un espacio que se ha habilitado para que, en este caso, una especie pueda tener las condiciones idénticas como en su hábitat natural, y en este caso el quetzal, que es una especie en peligro de extinción, pues en este sentido ya se le creó un espacio adecuado, suficiente, para que pueda de alguna forma conservarse e incluso reproducirse. Pero ¿qué te parece si vemos y escuchamos esta pieza que les preparamos? En el zoológico Miguel Álvarez del Toro, biólogos y especialistas presentaron un diorama, un espacio para conservar al quetzal en Chiapas. Este lugar cuenta con las condiciones necesarias para que el quetzal pueda vivir en un ambiente casi idéntico al de vida libre. Actualmente acabamos de habilitar este espacio que tenemos en el Museo Zoológico, que es un diorama. Nosotros le llamamos diorama vivo de Nubliselva, ya que en este museo están representados todos los ecosistemas que hay en Chiapas, y en el hábitat de Nubliselva es donde vive el quetzal. En este espacio que están viendo a mi espalda se recrea lo que es el hábitat de estos animales. Viven en las montañas más altas de Chiapas, Guatemala, hasta Costa Rica y Panamá. Con una coordinación de autoridades estatales y federales, se logró habilitar y emular el espacio donde se pretende cuidar a estos ejemplares. Estos animales viven arriba de los 1.600 metros sobre el nivel del mar, en un tipo de bosque que se le llama nubliselva. Este tipo de vegetación es una vegetación con mucha humedad, una vegetación muy densa, y es un lugar, son lugares difíciles de acceder, son lugares alejados en las serranías, y el poderlo recrear aquí en el zoológico pues hace tanto que el animal tenga el mejor bienestar, y también nuestros visitantes puedan pues conocer este tipo de bosques sin tener que ir hasta estos lugares. Gracias al trabajo conjunto de expertos de dependencias estatales y federales, se ha logrado conservar esta especie en peligro de extinción. Este zoológico tiene muchos años trabajando con los quetzales. Esto iniciamos en a principios de la década de los 90s, cuando llegaron los primeros ejemplares. Luego de un proceso de trabajo de varios años, en el año 2000 se logró la primera reproducción de estos animales, y a lo largo de este tiempo pues se han venido manejando acá en el zoológico. En el SOMAT se tiene bajo cuidado y atención 6 quetzales en vida adulta que pueden observarse en este museo, y se espera que la reproducción del mismo logre acelerarse con este nuevo hábitat que se ha construido. Desde Chiapas para Milenio Noticias, Abraham Jiménez López. Bueno, Magda, como lo has observado, pues está realizando todo lo necesario para que se pueda conservar esta especie que está en peligro de extinción, que solamente se puede encontrar en las zonas montañosas de la entidad, especialmente en la Sierra Madre de Chiapas, donde pues en este lugar, desafortunadamente por las condiciones y la presencia del ser humano, se ha destruido su hábitat, y en este sentido también lo que les afecta mucho, nos comentaban los biólogos, son los incendios forestales, la presencia humana, lo que ha hecho que muchas de estas especies del quetzal pues de alguna forma se encuentran en peligro de extinción. Ya lo comentábamos, son 6 en estos momentos, 6 ejemplares que se encuentran en el SOMAT. Se espera que se reproduzca en este nuevo diorama para que de esta forma sean más especies en vida libre, y bueno, pues están haciendo lo necesario también junto con otras especies que pronto les vamos a presentar también, que realizan otros dioramas para conservarlos aquí en el estado de Chiapas. Una ave prehispánica, Abraham, de verdad con un historial bellísimo, con un plumaje espectacular, que lamentablemente está en peligro de extinguirse acá en nuestro país, no en toda Latinoamérica, precisamente porque no hemos sabido conservar su hábitat. Así que, pues, aplaudimos este esfuerzo, y ojalá que esta ave espectacular, realmente con unos colores brillantes, hermosísimos. Recordemos que el penacho de Moctezuma obviamente está hecho de plumas de esta bellísima ave. Realmente se logre conservar. Sería de verdad pues avergonzante no poder lograrlo, y pues avergonzante para los mexicanos y la humanidad
no haberlo cuidado de manera importante, sobre todo porque pues ellos son dueños del hábitat, las aves y todas las especies, y nosotros somos los que los estamos pues lastimando de tal manera que pues están casi desapareciendo, ¿no? Es correcto, y bueno, pues en esta situación es que los biólogos y los especialistas de ese zoológico Miguel Álvarez del Toro, que lleva ya más de 75 años conservando especies en peligro de extinción, teniendo sobre todo una influencia muy importante en los hábitats de Chiapas, indicaron de que este programa al menos se va a permanecer durante los próximos años. No han indicado la cantidad que se ha destinado de recursos económicos estatales y federales, pero indicaron de que incluso, por ejemplo, el jaguar, que es otra de las especies también que se encuentran en peligro de extinción, también se está realizando lo necesario para poder conservarlo de manera adecuada. Así que, pues, estaremos muy atentos porque, sin duda, cuando nazca la primera especie, el primer quetzal de este diorama, pues vamos a estar dando la noticia primero de eso aquí en Milenio Televisión, Magda. Aquí lo estaremos esperando, por supuesto. Claro que sí, y ojalá sea pronto. Querido Abraham, muchísimas gracias por toda esta información, que es una buena noticia, el esfuerzo que se está haciendo. Gracias, Abraham Jiménez. Estamos muy atentos, Magda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por otra parte, le informo que a casi un año del huracán Otis, que dejó severos daños en el puerto de Acapulco, hoy la Fundación Teletón realizó la reapertura del CRIT Guerrero. Vamos con Azucena Rangel, que nos tiene la información completa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, esta tarde se llevó a cabo la reinauguración del CRIT aquí en Acapulco Guerrero, pues uno de los lugares que fue afectado por el huracán Otis el año pasado. Pues justamente hoy este espacio fue reinaugurado con la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado, así como también de la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel, entre otras personalidades quienes también dieron algunos discursos, algunos mensajes. Recordemos que si bien el CRIT sufrió varias afectaciones, pocas semanas después del incidente de Otis volvió a operar, volvió a dar unas terapias, pero hoy es la reinauguración total y completa de este inmueble. Pero ¿qué te parece? Escuchamos un poco sobre lo que dijeron durante esta reinauguración. A pesar de las enormes afectaciones del huracán Otis, pues nunca se dejó de atender. Siempre estuvo funcionando el CRIT. Desde los primeros días atendieron a través de consultas médicas. Al mes ya estaban realizando terapias de rehabilitación. Era muy importante, es muy importante el trabajo que aquí se realiza, y cada día era fundamental. Y cada día se dedicaron a echarle muchísimas ganas para que las puertas estuvieran abiertas para todas las niñas y los niños. Que siempre confíen en que el bien supera todos los obstáculos, que jamás se arrepientan de ser buenos, que nunca dejen que este mundo que hemos construido los adultos los enfríe, los apachurre, los haga sentirse menos, porque ellos, los niños de México, son los constructores de lo que es hoy, muy probablemente, y no es metáfora, la obra de amor más grande de todo el mundo. Bueno, pues como ya lo escuchamos, este fue un trabajo colaborativo tanto del gobierno como también pues justamente de la Fundación Teletón para que este lugar pueda reabrir en su totalidad. Pudimos escuchar algunos testimonios, algunos mensajes, y pues justamente cómo se ha vivido toda esta parte de lo que ellos mencionan, la resiliencia para que este espacio volviera a operar, porque bien lo mencionaron, es más fácil construir que reconstruir, porque reconstruir va desde una herida, y pues justamente ese es el mensaje que nos dieron aquí en esta reinauguración. Ese es el reporte que tengo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva, y pues en este día se da a conocer quién va a dirigir la CONADE, pues en este próximo sexenio. Romel Pacheco es el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura y Física y Deporte. Este miércoles la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, hizo nuevos nombramientos para su gabinete, en donde destaca la presencia del ex clavadista yucateco como el nuevo director de la CONADE. Obviamente esto llama la atención. También dentro de la Liga MX, a unos días del cierre de mercados de fichajes del fútbol mexicano, América logra amarrar a su último refuerzo para el torneo Apertura 2024, y es el chileno Víctor Dávila, gracias a que las Águilas cuentan con una plaza de extranjero libre tras la baja por lesión de Igor Livnovsky. El conjunto de Coapa llega a un acuerdo
con el jugador sudamericano. En la NFL, el receptor Tyreek Hill de los Delfines de Miami pidió que se despida al policía que lo esposó y tiró al suelo el domingo pasado, luego de detenerlo por conducir a exceso de velocidad. Mientras que todos los preparativos se están realizando en Las Vegas para el combate de este sábado de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga, Olga Irata nos tiene los detalles. Así es, qué gusto saludarte. Nos encontramos en Las Vegas, Nevada. Ya fue la conferencia de prensa y contrario a lo que varios sospechaban, la conferencia de prensa se llevó a cabo en bastante calma. Saúl, el Canelo Álvarez y Edgar Berlanga no tuvieron discusión, eso sí, miradas muy retadoras, declaraciones por ahí, pues digamos poquito picantes, pero nada que ver con lo que sucedió el día de la llegada, cuando de pronto ahí empezaron, pues digamos que muy salsa los dos. No, en esta ocasión todo fue tranquilidad, todo fue sobriedad, sobre todo mucha concentración por parte del púgil mexicano, que por supuesto se mantiene en la idea de que tiene que noquear. ¿Qué representa para Saúl Álvarez tener un enfrentamiento ante un boxeador puertorriqueño? Escuchemos lo que nos dijo. Así es, ¿no? Ya he estado en eso, ¿no? Contra Miguel Ángel Cotto, ya lo tuve la experiencia de estar en esa posición, y la verdad que me siento muy contento, muy orgulloso de estar nuevamente en una rivalidad entre México y Puerto Rico y pues dar lo mejor de mí. Edgar Berlanga, rodeado de su familia, con su hija y con su esposa, se retiraron de la sala de prensa mientras aún Saúl El Canelo Álvarez continuaba siendo asediado por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Próximo viernes, el primer gran rival, la báscula. Por supuesto, todos los detalles a través de esta pantalla. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Olga. Pues hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo, Magda, al otro lado del estudio. Te saludo con mucho gusto, Susi Moscatel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Magda, y con información muy padre. Fíjate que hoy ya se estrenó en Netflix la película de Techno Boys. Sí, Techno Boys. Es esta banda que existe, pero no existe, que inventó Luis Gerardo Méndez para la cinta, y es verdaderamente una comedia de las que necesitamos, Magda. Si te parece, tuvimos a Luis Gerardo en el estudio. Más adelante, la próxima semana, compartiremos la entrevista completa en el espacio de M2 del miércoles, pero hoy el adelanto, ¿te parece? Feliz. A ver. No, hay que contarle a la gente un poquito. Me imagino que muchos ya la vieron, pero claro. Pues, una banda de pop de los 90. Techno Boys es la historia de la boy band más grande de pop en los 90s, ¿no? Piensen en Mercurio, el Magneto, en estas cosas, ¿no? En estos artistas. Y 20 años después, ya nadie se acuerda de ellos. Ya nadie se acuerda de los Techno Boys. Ellos quieren regresar a la cima, pero pues es un mundo en el 2024 pues que ya no entienden, ¿no? Donde está la cultura de la cancelación, está el reggaetón, está la apropiación cultural. Pues es que mi personaje de alguna manera representa todo lo que está mal en la sociedad, ¿no? Entonces vamos viendo... Pero es entrañable, claro, es muy entrañable, claro. ¿no? Pero lo vamos viendo aprender, ¿no? A base de golpes muy fuertes. Esta película buscamos de alguna manera como reclamar un poquito esta comedia que después de la cultura de cancelación a todos los que hacemos comedia nos ha dado terror, ¿no? Como ya no puedes hablar de estos temas. Y dicen, no, sí podemos hablar de estos temas, es importante hablar de estos temas. Gracias por compartir con nosotros este adelanto, Susi, de verdad lo apreciamos mucho, y lo que dice Luis Gerardo, pues se ve que obviamente va a ser un contenido espectacular hoy, en cuanto a la comedia, que nos hace mucho reír, por supuesto, pero también pues el tema, ¿no? Muy de este tiempo. Digamos que tratar de regresar de los 90 a esta era no es fácil culturalmente hablando. Y bueno, hablando de impacto cultural, Magda, obviamente sabemos, ya se cubrió todo lo que ha ocurrido con el debate presidencial de los Estados Unidos ayer, y ya se habló muchísimo acerca de lo que escribió Taylor Swift en su Instagram, terminando este debate,
fue algo verdaderamente impactante. Y te voy a decir por qué. Estuvimos viendo las cifras de las personas que siguen, que se consideran Swifties fuertes, según varias encuestadoras serias en los Estados Unidos. Y te puedo decir que un 24% de los Swifties no tienen una afiliación o un nexo emocional con ningún partido político. Esto sí puede hacer la diferencia. Obviamente sabemos que apoyó a Kamala Harris, pero dos datos importantes que destacar. Uno es que pues, apuntó a Trump diciendo, utilizó imágenes creadas con inteligencia artificial mías para promover su campaña y esto despertó mis temores respecto a la información falsa. Eso es muy importante. Y la joya de esto es que la firma como Childless Cat Lady, o sea, una mujer sin hijos pero con gatos, como J.D. Vance, el compañero de fórmula de Trump, se refirió a mujeres como Kamala Harris y como muchas otras, que además ni cierto es, pero bueno, que según él están manejando el país completo, pero que están amargadas porque solo tienen gatos. Yo tengo perros, así que no me sentí tan aludida. No te aludieron. Aludida, exactamente. De hecho, sí me sentí bastante aludida, aunque de ahí soy. Pero viva Taylor Swift por esto. Y bueno, obviamente Trump ya respondió Elon Musk. Ha sido un evento cultural y ya veremos si afecta en las casillas de votación. Bueno, ya recordamos que cuando hizo esto Donald Trump de utilizar con inteligencia artificial la imagen de Taylor Swift, sabíamos que no se iba a quedar callada. Esperó el momento, efectivamente, ayer del debate para dar su posición, su postura, y pues ya sabemos, como bien lo dices, tiene muchos seguidores, algunos que no están definidos, que podrían, digamos, dar el peso a la balanza en algún momento, por lo menos en la votación, más allá de pues el sistema de votación que tienen en Estados Unidos, los colegios electorales. Pero muy interesante la polémica y la discusión que se arma. Quieras que no, dentro de las campañas, obviamente van a dar y va a seguir esto de qué hablar, sobre todo porque están involucrados pues líderes de opinión, aunque no digamos dentro de la política, hablando de Elon Musk y también en este caso de Taylor Swift, ¿no? Y también hay que aclarar, y hay que dar el dato de que puso abajo de su post la liga para registrarse a votar, porque ahí tienen un sistema muy distinto donde un mes antes de la elección, mes y medio, todavía pueden registrarse, aparecer ahí y bueno, y hacerlo en el impulso, ¿no? Hacerlo por lo que dijo alguien a quien admiran y respetan. Sí. Suena frívolo, pero no lo es, los números importan. Híjole, nada que ver con lo frívolo, exactamente, hay que tener conciencia de por quién vota uno, porque de verdad es importantísimo en todos los países del mundo en este momento. Susana Moscatel, pues te agradezco mucho, pongas obviamente estos temas, la información interesantísima como partiste el día de hoy, y pues nos vemos la próxima. Susi, un placer como siempre. Estaremos, Magda. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Dentro de la información internacional le doy a conocer que el expresidente peruano Alberto Fujimori murió en la ciudad de Lima, Perú, a la edad de 86 años, a pocos meses de haber salido del penal de Barbadillo, donde permanecía pues encerrado. Alberto Fujimori, quien aún planeaba postularse a las elecciones generales de Perú en 2025, es uno de los mandatarios más polémicos en el país andino debido a su mano dura en materia de seguridad, principalmente contra la guerrilla Sendero Luminoso, allá en la década de los 70, en el siglo pasado. Los familiares de las víctimas del 11 de septiembre leyeron los nombres de sus seres queridos, esto durante un acto conmemorativo, como todos los años lo hacen, en la Zona Cero. El evento por el 23 aniversario de los ataques del 11 de septiembre, durante los cuales aviones comerciales que fueron tomados por terroristas se estrellaron en contra de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Casi 3,000 personas murieron en esa ocasión, incluidas más de 2,600 en el World Trade Center, 125 en el Pentágono y 265 más en los 4 aviones, cuando 2 aviones comerciales se estrellaron, le digo, en estas Torres Gemelas en el Pentágono, y después de que los pasajeros organizaron un contraataque, un campo en Pensilvania.
Hasta aquí la información el día de hoy aquí en Milenio 18 horas. Como todos los días lo esperamos en punto de las 6 de la tarde el día de mañana.